Hola a todos. Bueno, espero que estéis todos bien y que estéis llevando la situación lo mejor que podéis. Y bueno, como estáis viendo, voy a intentar prepararos unos vídeos, ¿vale? Cada semana para explicaros un poco la teoría, ¿vale? De lo que vamos a ir viendo. Como hemos empezado tema nuevo, todo lo que estáis trabajando ahora no lo hemos visto en clase, entonces ya he visto que a algunos os está costando bastante y que no habéis sabido hacer algunos ejercicios. Entonces, como ya os he puesto esta semana, los que no hayáis podido imprimir el plano y hacer la tarea del plano, dedicaros únicamente a hacer los ejercicios del libro, ¿vale? Ya os lo he puesto ahí en el modo, ¿vale? Los ejercicios que son. Y entonces, si no podéis imprimirlo, centraros solamente en los del libro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema, la parte del tema que hemos decidido empezar ahora de geometría? Es la parte de escalas. Entonces, os explico, ¿vale? Un poco de qué va esta parte. Supongo que ya muchos lo habréis visto en los materiales que me han dado. Entonces, al final, una escala que es, la habréis visto seguramente en muchos dibujos, muchos mapas, sobre todo. Al final, una escala es es una razón de proporción entre las medidas de un mapa o dibujo y las medidas reales. ¿Eso qué quiere decir? Algo que me establece qué relación existe entre el dibujo que yo estoy viendo y las medidas que son de verdad. Por ejemplo, si yo veo un mapa de España, lógicamente el mapa de España no está a tamaño real, que sería una escala 1:1, sino que ese mapa de España, el tamaño real del país de España se ha reducido para que quepa en ese dibujo, en ese mapa, que nosotros podamos verlo. ¿Cuánto se ha reducido? Eso es lo que me dice la escala, ¿vale? Según esos valores que tenga esa escala, pues habrá reducido más, habrá reducido menos, ¿vale? Entonces, ¿para qué se utilizan las escalas, como ya estoy diciendo? Pues hay dos tipos, unas que son de aumento y otras que son de reducción. Entonces, ¿para qué se utilizan? Para representar objetos o que son muy pequeños y yo necesito ampliarlos para verlos con más detalle, o objetos que son muy grandes, como pueden ser países, ciudades o casas, para que me quepan en un plano, en un tamaño que yo lo pueda manejar. No voy a ir por a mi trabajo, si soy arquitecto, por ejemplo, con con un folio que sea del tamaño de una casa. Eso es inviable. Entonces, ¿qué se hace? Se reduce, ¿vale? Manteniendo unas proporciones, que por eso se utilizan las escalas, de forma que yo pueda asegurarme tanto que se mantengan las proporciones de un dibujo, es decir, que si una habitación es cuadrada, que se mantenga, que sea cuadrada, aunque yo haya reducido el tamaño. Y por otro lado, yo viendo un dibujo, sabiendo la escala, puedo saber, con unos cálculos que vamos a ver después, que ya los tenéis de todas formas, pero ahora los voy a explicar bien. Yo, sabiendo la medida en un mapa y sabiendo la escala, puedo saber qué medida es en la realidad. Y al contrario, yo, si tengo las medidas reales y quiero utilizar una escala, pues yo puedo calcular qué medida tengo que representar en el dibujo, ¿vale? Entonces, como he dicho, aumento. ¿Cuáles son las que se utilizan de aumento? Pues como ya he dicho, las medidas en el dibujo es mayor que la medida real. Por ejemplo, si yo quiero representar una mosca en un tamaño folio que se vea bien todos los detalles de la mosca, las alas, bien como todos los ojos, todo eso, pues yo utilizo una escala de aumento. Entonces, ¿qué tipos son esas? Las que el número que aparece primero es mayor que el que aparece después. Tenéis varios ejemplos, el 5:1, el 2:1, 10:1, ¿vale? Esos serían todos escalas de aumento. Escalas de reducción, pues la que he dicho, mapas de ciudades, de países, que en este caso el número mayor es el que va segundo. Escalas como esta, el 1:2, 1:5, 1:10, 1:50, ¿vale? Son ejemplos de escalas de reducción. Entonces, como tenéis aquí abajo, ¿qué quiere decir que yo tengo una escala 1:5? Pues el 1 correspondería a la medida del dibujo y el 5 correspondería a la medida real. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo una escala 1:5 que como ya hemos visto es de reducción, podría ser por ejemplo el dibujo de una mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 centímetro en mi dibujo corresponde a 5 centímetros en la mesa real que tengo yo en mi casa. En el folio o en el plano que yo tenga va a ser 1 centímetro, pero si yo me voy a medirlo a mi casa, medirá 5. ¿Vale? Si
Normalmente se trabaja con centímetros, porque normalmente trabajamos con unidades de centímetros, pues en tamaños de folios que podemos manejar. Pero podría perfectamente ser un metro si yo hiciera un A0 tamaños de papel que son muy grandes, podría corresponder que un metro de ese papel en ese dibujo corresponda a 5 metros, ¿vale? De la realidad. Pero normalmente trabajaremos con centímetros. Otra forma de representar escalas son las que tenéis aquí a la derecha, que como habéis visto 1, 5, en medio de esos dos numeritos siempre van a haber dos puntos que representan una división. Entonces sabéis que esa división se puede poner con dos puntitos o se puede poner en forma de fracción, ¿vale? La veréis de los dos tipos. Y como he dicho, aquí abajo indica eso, que 1 centímetro en el dibujo son 5 centímetros en la realidad. Vamos a lo que nos interesa, que es esto cómo lo aplico yo a los ejercicios que tenemos y a la realidad realmente. Pues os voy a poner un ejemplo de cómo se haría. Se hace realmente utilizando reglas de 3. Como todavía no lo hemos visto, porque ese tema lo vamos a ver después, lo vamos a hacer de la forma, ¿vale?, que yo os voy diciendo. Yo me pongo en una columna medidas dibujo y en otra medida real. Entonces, escribo una escala que me han dado. Voy a hacer un ejemplo, ¿vale?, de la tarea que os puse del plano. En el plano me decía que la escala era 1,70. ¿Eso qué quiere decir? Que en vuestro plano que vosotros hayáis imprimido, si habéis podido, si medíais con vuestra regla 1 centímetro, en la realidad eso correspondía a 70 centímetros. Eso era lo que quería decir, que era una escala 1,70. Por ejemplo, en el primer ejercicio pedía la medida de un cabecero. Si vosotros en el plano cogíais y medíais lo que había en ese dormitorio, habían 3 centímetros. Entonces, esa medida, ¿en qué columna la coloco? Como la he medido en el dibujo, la pondré en la medida de abajo. Y lo que me preguntaban era, ¿qué medida real tiene ese cabecero? Pues eso sería X. ¿Vale? Es decir, la medida que vosotros sepáis, la escala siempre la vais a saber normalmente. Os van a dar la escala y os van a pedir o bien la medida del dibujo o bien la medida real. Entonces, si os dan la del dibujo, la ponéis en la columna del dibujo y en la otra ponéis X. Si os dan la real, la ponéis en la columna de la real y en la otra ponéis X. ¿Y ahora cómo calculo yo esa X? Pues hay varias formas. La más fácil ahora que estamos en escalas es, ya que tengo dos divisiones, si estáis viendo tengo dos puntitos de división ahí y dos puntitos de división ahí, como he dicho antes, pues yo voy a escribir que esas dos divisiones, perdón, lo voy a escribir en negro, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque así se mantiene la escala, la proporción, ¿vale? Que es lo que nos interesa. ¿Qué tengo que poner al otro lado? 3 partido de X. Entonces, ahora nosotros acabamos de ver el tema de ecuaciones, sabemos cómo despejar esa X, ¿no? Como tengo dos fracciones, puedo multiplicar en cruz, me quedaría X por 1, que es X, igual a que a 3 por 70. Que muchos habéis hecho directamente esa operación, ¿no? Porque era sencillo de entender. ¿Vale? Entonces, ¿qué me daba eso? Me daba 210, en este caso centímetros, porque yo en mi dibujo lo he medido en centímetros. ¿Entendido? Otra forma de hacer lo que hay también. Pues hay profesores que lo hacen, que en lugar de dividir 1 entre 70, dividen verticalmente. Se podría hacer también. Os pongo un ejemplo aquí abajo. Yo recomiendo que sigáis de momento la que yo he hecho, ¿vale? Aprovechando que una escala es una división, utilizar esas divisiones y hacerlo así. Método alternativo. Lo digo por si lo veis en algún vídeo o en algún libro que lo hagan así, perfectamente se puede hacer así. Sería método 2, alternativo. Pues sería dividir en columnas. 1 entre 3 es igual a 70 entre X. Que si os dais cuenta, cuando haga la ecuación y la despeje, me va a salir exactamente lo mismo. 70 por 3 y volvemos a obtener 210 centímetros. ¿Vale? La otra forma que la veremos cuando hagamos reglas de 3. Esto es una regla de 3, es una proporcionalidad directa. Pues se hace que donde está la X, multiplico de forma cruzada esos dos números y divido entre el que me queda.
¿Vale? ¿Eso cómo lo hago? Vosotros solamente aplicar uno, ¿vale? De momento solamente necesitamos uno. Estoy dando los otros 3 ejemplos para que si lo veis en otro sitio, que no os confundáis. Método 3 que os pongo aquí ya, que sería una regla de 3. ¿Qué hago? Multiplico, ¿vale? En cruz S3 y S70. Y el resultado sería multiplicar esos dos en cruz, ¿vale? En diagonal. Y divido entre el que me queda. Que como lo veis, me vuelve a dar lo mismo. ¿Vale? Esas son las 3 formas de calcularlo. Os voy a poner otro ejemplo. Voy a añadir otra página, que es un ejemplo del libro. En este caso yo tenía las medidas del dibujo. Así se hacen prácticamente todos los ejercicios de la tarea, de la ficha que os puse. Vosotros vais midiendo en el plano que tenéis y vais calculando las medidas reales de lo que os van pidiendo. ¿Qué pasa si como en el ejercicio, que aunque no lo he mandado, lo pongo como ejemplo? El ejercicio 25 del libro de la página 179. Aquí me dicen que la escala, me dan la escala y me dicen que la escala de un mapa es 1, 5, 0, 0. 1, 50.000. Pues ya sé que va a ser un mapa muy grande, ¿no? Va a ser un mapa que me están haciendo pues una ciudad, ¿vale? Un pueblo, algo así. Una casa no, más bien un pueblo. ¿Y qué información me dan en este caso? En este caso me dicen que en el mapa, medida en el mapa, es de 3 centímetros. Y claro, me preguntan cuál es la medida real. Muy parecido al que he hecho antes. Pues yo qué hago, me escribo mis dos columnitas igual que antes, medida. Siempre primero la del dibujo. Y luego la medida real. Y escribo mis proporciones. La escala, que es 1, 50.000. Y entonces ahora la pregunta es, ¿dónde pongo esos 3 centímetros? ¿En la medida del dibujo o la medida real? Pues si me están diciendo que esos 3 centímetros están en el mapa, pues en el mapa es en el dibujo. Entonces los tengo que poner aquí. Y lo que me preguntan es la medida real. Entonces yo lo voy a hacer, como os he dicho, hacerlo con la división, pues la escala 1, 50.000 se tiene que corresponder con la medida que a mí me han dado. ¿Cómo despejo x de ahí? Pues x por 1 se queda x y al final el resultado es 3 por 50.000. Y eso me daría 3 por 5, 15 y todos esos ceros, que son 4. ¿Vale? 15.000 centímetros. Lógicamente deberíais de tener claro cómo hacer conversión de unidades. Es raro que a mí me den una unidad que sea tantos centímetros. Yo eso normalmente lo voy a pasar a metros. ¿Y cómo pasaba de centímetros a metros? Pues tenía que dividir entre 100. ¿Por qué? Porque entre centímetros y metros hay 2 escalones, es decir, tengo que pasar a decímetros y luego de decímetros a metros, por lo tanto tengo que dividir entre 100. Deberéis saber que si divido entre 100 y tengo 2 ceros ahí, se pueden ir con esos 2 y por lo tanto me quedan 1500 metros. Todavía podría dar un paso más y reducirlo más, porque 1500 metros sabemos que dividiendo entre 1000, que son esos pasos, me daría 1,5 kilómetros, que sería lo más lógico dar esa distancia en kilómetros, no decir que son 150.000 centímetros.
¿vale? Para eso os he puesto aquí, ¿vale? En un pequeño resumen cómo se haría. Esto ya deberéis de tenerlo claro, ¿vale? Del colegio y no sé si el año pasado lo llegasteis a ver, pero esto debe estar claro. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo muy rápido, 5.000 centímetros a metros, pues como ya he dicho, si os fijáis en la escalerita, estoy en los centímetros y lo que estoy haciendo es 1 y 2 pasos hacia arriba. Como voy 2 pasos hacia arriba, tengo que dividir entre un 1 seguido de 2 ceros. De tantos ceros como pasos se dan. En este caso puedo volver a simplificar esos ceros y me queda que son 50 metros. Entonces eso es lo que tenemos hasta aquí. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar tanto por el correo o por el modo. Yo prefiero por el modo, ¿vale? Que lo vayamos haciendo todo por ahí. Creo que es más fácil para vosotros y para mí. Y nada, mucho ánimo y intentar trabajar lo que podáis, ¿vale? Venga, un saludo.